pueden usar la función de chat o la sección de preguntas y respuestas. Iremos contestando sus preguntas durante el transcurso del webinario. También, si quieren hacer una pregunta verbalmente, pueden levantar la mano y les abro el micrófono, así pueden decir sus preguntas oralmente. Así que muchísimas gracias a todos por unirse. Estaremos empezando en unos minutitos más. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, Nahuel. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que ya podemos ir empezando. Tenemos mucho material para cubrir hoy. Muy bien. Entonces, inicio con una bienvenida, ¿te parece? Perfecto. Buenas tardes y buenos días para los participantes que están conectándose de Centroamérica. Damos la bienvenida a la fase 5 de la revisión del estándar. Hoy vamos a hablar de lo que son indicadores ambientales y de producción. De mi parte, comentarles algunas informaciones de la dinámica en Latinoamérica. En promedio hemos tenido 100 participantes por webinar, completando este quinto webinar. Hemos tenido en las últimas semanas algunas sesiones de trabajo con algunos grupos que lo han requerido. Por ejemplo, con AICA de Centroamérica tuvimos una sesión de trabajo para hablar más en detalle de algunos indicadores y de algunas cuestiones en cuanto a clarificación del proceso de revisión del estándar.
Hicimos un ejercicio similar, un taller con el sector azucarero mexicano, donde tuvimos ingenios, ONGs y representantes del gobierno, el CONADEZUCA por parte de México. Este trabajo continúa, todavía vamos a tener una sesión adicional para recibir comentarios. Así que en resumen ha sido una dinámica muy interesante en Latinoamérica, el sector muy activo de todas las partes que trabajan con Bonsucro. Algunos anuncios de cosas nuevas que han pasado también en Latinoamérica. Tenemos nuevos miembros. Recientemente se sumó West Indies Rum de Barbados. Es nuestro primer miembro en Barbados y esto es un crecimiento en el Caribe importante. También le damos la bienvenida a Corporación San Diego de Guatemala. Guatemala está creciendo mucho en membresía y en certificaciones. Y en cuanto a nuevas certificaciones, quiero anunciar la siguiente. Pánuco de México, que pertenece al Grupo Pantaleón. Central Azucarera La Victoria, la primera certificación en Panamá. Corporación Azucarera Hondureña, de Honduras obviamente. Y por último, el Ingenio Santa Ana de Guatemala. Como mencioné anteriormente, ha habido un crecimiento interesante. Esto es importante porque en la revisión del estándar vamos a tener nuevos instrumentos, nuevos mecanismos en el 2021 y el sector de alguna forma se está preparando. Bien, tenemos mucho material para compartir, así que dejo la palabra a Nahuel y nuevamente gracias por su participación. Nahuel. Muchísimas gracias, Miguel, por la introducción y muchísimas gracias a todos por estar presente hoy. Sean bienvenidos. Hoy solo voy a presentar yo. Mi nombre es Nahuel Tuñón, soy el gerente de estándar de Bonsucro. Generalmente en estas sesiones, que ya estuvimos haciendo varias sobre la reunión de estándar de producción de Bonsucro, tenemos entrevistas con miembros del grupo de trabajo especialistas en las áreas donde vamos a hablar de los cambios que introdujeron en sus especialidades. Lamentablemente, dos miembros del grupo de trabajo que participaron de estos webinars en inglés no hablan español, entonces voy a dar yo su introducción y esperando darle poder justicia. Así que para cómo va a ser el formato, voy a dar una pequeña introducción sobre los grandes cambios que se hubo en los principios 3 y los principios 4 de la norma, y después haré unas preguntas al grupo de trabajo y contestaré contestaré en su nombre con las notas que ellos me dieron. Y si tienen algunas preguntas, las pueden ir dando en la sección de chat o en la sección de preguntas y respuestas Q&A que se encuentran ahí también disponibles y podemos ir contestando durante el transcurso del webinario. También si quieren, prefieren hacer sus preguntas de manera verbal, pueden levantar la mano y con eso les puedo abrir el micrófono y pueden hacer sus comentarios. Como mencioné, esto es parte de una serie de diferentes webinars que está realizando Bonsucro sobre los grandes cambios en los indicadores revisados en el nuevo estándar de producción de Bonsucro. Este es el último de la serie sobre indicadores ambientales y de producción. Si no tuvieron la oportunidad de ver los webinars anteriores o si los quieren volver a revisar, están todos disponibles en nuestra página web. También pueden descargar ahí las presentaciones por si lo quieren ver. Bueno, entonces, indicadores ambientales y de producción en el estándar revisado. Vamos a estar principalmente hablando hoy de los principios 3 y los principios 4. El principio 3, que es gestionar la eficiencia de la materia prima, la producción y el procesamiento para mejorar la sustentabilidad. Como dice el principio, el nombre del principio, aquí van a encontrar todos los indicadores que hablan sobre la eficiencia de los procesos y también medir la eficiencia de la producción tanto en campo como en fábrica. La mayoría de los indicadores que hablan sobre la eficiencia
de la materia prima, etcétera, se encontraban en el estándar actual en el principio 5 y ahora se encuentran en el principio 3. No hubo grandes cambios a partir de los indicadores que se concentran en eficiencia, pero sí, em, pero sí hubo un nuevo indicador, cuál es la eficiencia de las operaciones de cosecha, que habla sobre cuánto es el tiempo entre la cosecha y la molienda de la caña, que son los tiempos estipulados, que son, por ejemplo, en promedio para cosecha mecánica, que sea en promedio menos de 16 horas, cosecha manual en verde, menos de 24 horas, y cosecha con caña quemada, menos de 48 horas. Pero aquí se toma el tiempo de la quema y no de la cosecha, por eso es 48 horas. El criterio 3.2, que habla sobre controlar las emisiones que provocan el calentamiento global, también son unos indicadores que ya se encuentran en el estándar de producción de Bonsucro y no hubo grandes cambios tampoco. Lo que sí, la metodología por cual se calcula los gases de efecto invernadero, o sea, el cálculo en la calculadora, se está actualizando de manera independiente por un grupo de expertos eh, en el área, y esos cambios se van a ser reflejados en la calculadora de Bonsucro. ¿Qué es lo que se referimos la metodología? Es básicamente los default values, los valores default que se encuentran en la calculadora y que, no que se utilizan como puntos intermediarios para poder calcular el gas de efecto invernadero. Veo que hay un comentario aquí. Claro, deben especificar en un documento que son horas, sí, perdón, 18 horas cosecha mecánica, 18 menos 24 horas cosecha manual en verde y menos de 48 cosechas con quema de caña. Si no está, em, si no lo dice específicamente en el documento con sucro, para aclarar son horas y es así. También otro de los indicadores que se encuentran en ese principio, hay dos nuevos indicadores. El primero es indicador sobre adaptación a cambio climático y un plan de resiliencia. Acá lo que le pedimos a los productores es que tengan una vista sobre dos cosas. Primero todo, cuáles son las actividades que generan gases de efecto invernadero, que sepan cuáles son y que tengan un plan para poder gradualmente reducir esas emisiones. Y por segunda parte, cómo afecta, tener una vista de cómo afecta el calentamiento global a las operaciones o cómo puede potencialmente afectar el calentamiento global a la producción de caña. Aquí, por ejemplo, diferentes factores como menos o mayor riego, menos días de lluvia, perdón, más variabilidad que se cambian que se cambia el clima, etcétera, todo eso puede afectar a la producción, la puede, tiempos más de sequía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el plan como para manejar esos riesgos y que no afecta tanto la producción em, productiva? Y el último nuevo indicador ahí es un indicador sobre retorno de energía sobre la inversión. Este indicador solo es aplicable a cuando se produce etanol y habla de medir la energía que se necesita para producir una unidad de etanol. Por cada unidad de energía se tienen que producir 9 unidades de energía a base de etanol. Esto es una metodología nueva que no hemos visto que se esté utilizando en mucho en el sector cañero, pero creemos que puede agregar valor ya que permite comparar diferentes formas de producir energía para ver cuál es la eficiencia. El número 9 es un número que se estimó en el grupo de trabajo a medida que puede ser globalmente aceptable, pero es importante si ustedes ya están usando esta metodología de medir la unidad de entrada y la unidad de salida, a ver si este número 9 es en realidad un número que
que sí es posible acceder y que agrega valor. Así que espero si tienen algún comentario al respecto. Ahora, el principio 4, en esta nueva versión del estándar también se hubo un cambio. Uno de los cambios más grandes fue sobre el principio 4. Hubo una expansión total en el número de los indicadores, y una de las principales razones era porque se modificó el indicador actual 4.1.3. Ese era el indicador que pedía que se haga un plan de gestión ambiental que cubra diferentes aspectos, que cubra biodiversidad, servicios ecosistemáticos, suelo, agua, aire, cambio climático, uso de productos químicos, uso de fertilizantes artificiales, quema de caña y ruido. En esta nueva versión, todos esos requisitos se han separado en 13 indicadores separados, que hablan del mismo. Entonces la idea es que el mismo plan de gestión ambiental sea muy parecido, pero que los indicadores estén separados. Esto permitiría que cada área, cada diferente área, parte de biodiversidad, parte de suelo, parte de agua, pueda ser un poquito más específico en los requisitos, tanto para los productores y tanto para también los auditores a la hora de la verificación. Sí, entonces como está estructurado, podemos ver, por ejemplo, acá el criterio 4.1 habla del plan de gestión de biodiversidad, que tienen los indicadores que es mantener y mejorar la biodiversidad y los servicios ecosistemáticos. 4.2 es la parte del plan de manejo de suelo, que hay que medir la salud del suelo, implementar buenas prácticas que minimizan la degradación de suelos, etc. El 4.3 es el plan para gestionar recursos hídricos, mapeo de usuarios y usos de áreas en el área de captación de agua. Hay que mostrar que tienen títulos y recursos hídricos, participar en acciones de colaboración con otros usuarios del agua para gestionar la escasez, medir la productividad del uso de agua, medición de descarga de efluentes y ríos y arroyos. Si veo que hay una pregunta. Si en el criterio 3.2 la metodología de cálculo de gas-efecto invernadero está en revisión. Uno supone que los respectivos indicadores tendrán también las métricas revisadas. Se puede esperar en el nuevo borrador las nuevas métricas. En principio, sí, lo primero que se va a medir son cómo cambian los números nuevos de referencia. Como por ejemplo, viste en la calculadora, si ve la parte de adentro, tienen valores de referencia para diferentes actividades. Eso es lo más importante que se va a revisar. Una vez que se revisa eso, se va a hacer un estudio cómo los nuevos valores de referencia afectarían al cumplimiento con la métrica actual y se revisaría a base de eso. Así que sí, en resumen sí se puede esperar una nueva métrica, pero lo más importante, lo mayor que se va a revisar son los números referencia, los valores referencia, perdón. Y ahí como pueden ver también en el criterio 4.4, fertilizantes, el plan de fertilizantes y productos químicos, que hay que hacer identificación de las plagas, implementar prácticas agroecológicas de manejo de plagas, medición de uso de agroquímicos, y también cuáles son los agroquímicos prohibidos. Y por último, el 4.5, almacenamiento de materiales peligrosos. Como ven, los 10 puntos cubiertos por el indicador actual 4.1.3, biodiversidad, servicios sistemáticos serían el 4.1, 4.2 es el manejo de suelo, 4.3 es el manejo de agua, cambio climático sería el que estuvimos hablando, 3.2, el químicos y fertilizantes serían el 4.4, el corte de quema y el ruido no tienen su propio, criterio, pero se estimula que entonces todo lo que tenía que entrar antes en el plan de gestión ambiental pasaría ahora a esos diferentes
a estos diferentes principios. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, una clarificación antes de entrar en más detalle entre por qué, cuáles son cuáles fueron las motivaciones y cuáles son las expectativas? No, no veo que entre ninguna otra pregunta. Así que, bueno, entonces sí continuamos. Entonces, aquí en esta parte le haría unas preguntas a los diferentes miembros del grupo de trabajo, pero entonces estaré haciendo las preguntas yo y contestando en su nombre, ya porque no hablan español. Así que en este borrador hay un enfoque muy grande en la parte de suelo. ¿Por qué es tan importante focalizarse en el tema suelo? También en esta nueva versión se habla sobre una protección agroecológica. ¿Esto en qué se diferencia de un manejo integral de plagas? Y también qué es un enfoque de administración del agua más colectiva y cuáles son las expectativas para las partes interesadas. Primero decir que el suelo es clave para todos los servicios de agroecosistema. El suelo es la base de solo la producción de productos como la caña, pero también sirve como la base de otros productos de otros ecosistemas que dependen del suelo. Hacen un rol muy importante para regular la disponibilidad de nutrientes, de agua, prever enfermedades y diferentes que pueden afectar a la población, y también le dan los nutrientes que se nutre la planta. Entonces, por eso no se puede producir ni siquiera ni caña, no se puede hablar ni sustentablemente si no se habla de un manejo de cuidado de suelo. También importante sobre el suelo es que tienen un rol muy importante en la captura de carbono del medio ambiente y absorberlo en el suelo, que también eso se puede reciclar para usar en la forma productiva de los que también se puede reciclar ese carbono que se captura del medio ambiente para los procesos productivos. Cuando hablamos de medición para gestionar un agroecosistema, ¿qué es lo que estamos hablando y cómo fue diseñado no solo este criterio sobre el manejo de suelo, pero el concepto cual se fue utilizando para revisar todos los otros indicadores del plan de gestión ambiental, digamos, toda esa parte grande? Es un proceso iterativo que se centra en tres partes: evaluar, o sea que hay que establecer el conocimiento básico de cuáles son las situaciones actuales; actuar, qué medidas hay que aplicar o qué prácticas em, hay que implementar para poder mejorar los objetivos que nos hemos planteado; y por último, monitorear. Hay que hacer una evaluación periódica para detectar cambios y por ende después volver a actuar. Es un proceso iterativo nuevamente. Entonces, si vemos eso reflejado en los diferentes indicadores, por ejemplo, acá como estamos usando como ejemplo el de uso de suelo. En la parte de establecer ese conocimiento básico, hay que hacer una identificación de suelos o unidades de gestión de suelos en el campo. Esto también es un indicador que ya estaba existente, que es tener un mapeo de los diferentes tipos de suelos que se pueden encontrar. También el 4.2.3 es hay que medir el estado actual del suelo. Eso se hace mediante tener mediciones de carbono lábil, de pH, de acidez, carga salina, y todo eso hay que llevar registro, o sea, hay que hacer mediciones en forma a base de las condiciones, cuáles son las prácticas aceptadas en los diferentes lugares, que generalmente es de siembra o etcétera, etcétera. Después, en la parte de actuar, la condición del suelo se mejora y se mantiene. Aquí es
a base de las mediciones que uno se hace. Se tienen que fijar objetivos para decir, bueno, queremos llegar, no sé, en el carbono lábil queremos que suba un 0,5% en los próximos 10 años. ¿Cuáles son las prácticas que tenemos que implementar para poder llegar a ese número y también estar verificando constantemente? También hay que implementar, acá hay que garantizarse que las prácticas también minimizan y controlan la erosión y degradación de los suelos, así que eso también hay que implementar prácticas y medir con cuánto se va, cuál es el nivel de degradación de suelos. Se evita la quema de rastrojos y hojas de caña azúcar después de la zafra, o sea, la segunda quema, los rastrojos que quedan en el campo después de que se lleva la caña para que se molienda, para la molienda. Por último, después la proporción de fertilizante NPK aplicado a base de lo recomendado. Y al parte del monitoreo, acá podemos ver es el porcentaje de complantaciones con resultados de análisis de muestra dentro de los límites aceptados o corregidos por acidez. Esto también nos puede dar cómo están las correcciones que uno se tiene que hacer y después de nuevo las nuevas prácticas. Como notan en muchas de las partes de actuar, habla mucho de las diferentes prácticas y cómo implementar prácticas. ¿Por qué estamos hablando de implementar tantas prácticas si no estamos tanto hablando del monitoreo? Lo importante, en los suelos hay tres componentes importantes: la química, la biología y la física. Por tanto, la química, hay que tener en consideración la acidez, la salinidad, la sodicidad y los nutrientes. Esos son métodos más aceptables y más comunes de medir y que tienen un cambio más veloz. Entonces, por eso se permite la medición de carbono lábil, la acidez, de sal, etc. Son procesos más fáciles. Pero cuando llegamos más a la física o a la biología, que estamos hablando del nivel de compacción, erosión, o de los microorganismos o macroorganismos, esos son cosas mucho más difíciles de medir y también que demuestran cambios muy chicos al corto plazo. Entonces, en vez de poder focalizarse en medir estrictamente cuál es el nivel de microorganismo o macroorganismo, lo que pedimos ya es que se implementen ya las prácticas que están establecidas, que directamente tienen un impacto en ellos, pero no necesariamente se tiene que respaldar con mediciones más directas. Acá hay una pregunta. Yonder Araya, ¿han evaluado el impacto económico en estos cambios en un productor certificado con sucro en el contexto actual de la reducción de precios internacionales y la crisis mundial? No se ha, no se ha hecho un análisis sobre el impacto económico específicamente en los precios internacionales y la crisis mundial actual. En particular porque todo eso va a depender, en cada contexto va a ser diferente, pero sí es importante y lo tomamos muy en consideración que estamos pidiendo muchos cambios, que en la nueva versión hay bastantes cambios, hay un cambio de enfoque bastante grande y se agregaron muchas cosas. Entonces es importante ustedes como productores que nos digan a nosotros, por ejemplo, esto no se puede hacer con los recursos, esto es muy importante. Estamos también esperando un poquito que ustedes nos informen de qué es lo que ustedes están haciendo actualmente, cuáles son las que todavía, algunas prácticas que no son posibles hacer, y que hagan esa identificación ustedes para que puedan ser eso reflejado en el segundo borrador de la norma. Así que si nos pueden, sí, sí. Muchísimas gracias por esa pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta también? Si quieren levantar la mano, si tienen, estamos con un poco de tiempo para contestar preguntas. Sí. No, no hay otras preguntas. Sí, acá hay una nueva. El indicador 3.1.4, eficiencia a tiempo de cosecha, aplica a todo el área de suministro de caña o solo a la unidad de certificación.
voy a fijarme nuevamente para asegurarme que contestó bien. Es solo en el área de certificación. Hay que medirse cuánto es el tiempo promedio, solo en el área de certificación. Perfecto, si no hay otras preguntas, vamos siguiendo. Plan de administración de recursos hídricos. Hay algunos temas que como por ejemplo los ecosistemas, la biodiversidad y la gestión de agua, que no se, que por sí, como son temas que dependemos y compartimos con el resto, con otros productores y con otros usuarios de esos, es importante tener una vista más holística, una vista más nivel de paisaje sobre cómo utilizamos estos recursos y cómo podemos disminuir los riesgos que nos pueden llevar estos recursos. Sí, Gerardo, sí, se debe estar claro que las quemas de caña son permitidas en campo, lo que no está permitido es la segunda quema, exactamente. Está permitido la quema de caña, lo que estamos tratando de eliminar es la segunda quema. Pero sí, si no está claro eso en el estándar, se va a tener que aclarar porque la intención no es eliminar la quema de caña. Así que bueno, entonces algunos de estos recursos que dependemos todos y compartimos con otros usuarios son, por ejemplo, el agua, la biodiversidad, ecosistema, se necesita más, ya una vista más de paisaje, más de nivel territorial para poder analizar, para poder disminuir los riesgos. Entonces, en el 4.3 se toma el concepto del water stewardship, y que es lo que hablamos de eso, que es el uso del agua cultural y socialmente equitativo, ambientalmente sostenible y económicamente beneficioso, que se logra a través de un proceso inclusivo de las partes interesadas que involucró en acciones basadas en el sitio y en la cuenca. Entonces, ¿cuáles son las diferentes acciones que se deben pedir para poder hacer en el agua para manejar los recursos hídricos, especialmente a nivel de paisaje? Primero de todo hay que identificar cuáles son los diferentes usuarios y usos que dependen de la misma área de captación, eh, que depende de la producción de uno mismo. El segundo se tiene que llevar la identificación de títulos entonces, sí, solo para aclarar, eso aplica a toda el área de suministro, o sea, aplica em, cuáles son los principales usuarios y usos del agua que dependemos todo el área de certificación, que por lo ende son las mismas cuencas, etc. También se lleva a cabo la identificación de títulos y reclamos de tierras y de agua, también en todo el área de suministro, pero hay una diferencia. Los requisitos para dentro del área de certificación es que todos los que tienen que ya gozar de todos los títulos y licencias de agua y tierra, y que si hay algún reclamo que ya que se esté manejando por las cuentas, por los canales adecuados. En la parte de afuera de la unidad de certificación, o sea, en todo el área de suministro, em, excepto en el área de certificación, lo que se tiene que mapear cuáles son los documentos que necesitarían para demostrar el uso de agua y de tierra. No es necesario por el momento que todos gocen de esos títulos, pero sí saber qué documentos necesitarían tener para poder demostrar el legal uso de agua y tierra. También hay que demostrar que no hay ningún reclamo contra el uso de aguas y tierras no debido en todo ese área. Y que sí hay que también esos reclamos estén siendo incorporados y manejados de acuerdo al proceso que se tiene que llevar a cabo, que no se ignoren básicamente. El tercero es participar en acciones colaborativas para promover el uso del agua. Acá lo que se refiere acá hay un número de iniciativas que se pueden llevar ya institucionalmente, que muchos países ya tienen, por ejemplo, grupos que hablan sobre, no sé, las cuencas, cómo utilizar, que acuerdan en sí cómo distribuir el agua para acordar los diferentes procesos de riego.
Esto también no es necesario crear esos propios organismos, pero sí participar de los que ya existentes en el caso de hay, en el caso que hay. Y por última es medir la productividad del agua que se utiliza. Y acá también es el mismo indicador que ya tenemos, pero se varió un poco la fórmula para tomar en consideración los niveles de precipitación actuales, para así en sí medir la productividad del agua de riego. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna pregunta? No. ¿Estamos bien? ¿Algún comentario? Bueno. Bueno, planes agroecológicos de control de plagas, enfermedades, malezas y malezas implementados. Nosotros utilizamos pusimos en la guía el función agroecológico. ¿Cuál es la diferencia entre agroecología y un plan integral de manejo de plagas? En realidad no hay mucha diferencia entre los dos. Es una manera de reforzar los principios ecológicos sobre los ecosistemas, y el agro es básicamente dentro y alrededor de campo. Entonces, la agroecología plantea en este sentido una visión holística de la agricultura integrada y un enfoque ecológico y social de esta. Pero en realidad en la práctica es muy parecido a un manejo integral de plagas, que si ya lo tiene implementado es muy parecido. ¿Cuáles son los requisitos que pedimos de eso? Ahora está bien. Identificación y control de plagas y enfermedades actuales, históricas y posibles. Aquí se pide el 80%, o sea, identificar el nivel de plagas y cuáles son las históricas y posibles en todo el área de abastecimiento, en el 80% del área total de suministro de abastecimiento. Prácticas agroecológicas de control de plagas y enfermedades implementadas. ¿Cuáles son las prácticas agroecológicas? Básicamente todas esas prácticas que ayudan o que funcionan con los mecanismos naturales eh, para, para manejar las plagas. Hay que asegurarse eso, que hay alguna información que se incluye en la guía. También sobre el 80% del área. Pues un plan integrado, un manejo de malezas, y por los últimos dos, los indicadores agroquímicos aplicados por área, que es un máximo de 5 kilogramos de ingrediente activo por hectárea por año, y la lista de cuáles son los agroquímicos prohibidos aplicados por hectárea, que se fue revisado y que se agregaron algunas normas internacionales. ¿Hay alguna pregunta sobre esta parte? ¿Cómo se habla de las plagas? ¿No? Perfecto, entonces si no hay ninguna otras preguntas sobre esto, iba a hablar un poquito de alto valor de conservación, las áreas A, A, C, B, que esta era una parte del estándar donde que principalmente vimos que siempre los operadores siempre han tenido más problemas en implementar por diferentes motivos. En el estándar actual de certificación había un solo indicador que cubría las áreas de alto valor de conservación. A ver si hay una pregunta antes de... En el caso de riesgo actual de la plaga de langosta, ¿es posible que hagan una excepción del uso de insecticidas? Primero de todo, bueno, en esto siempre el proceso es si el insecticida que utilizan está bajo uno de los parámetros prohibidos dentro de Bonsucro, se tiene que demostrar que no hay algún otro químico que no está prohibido y que esté legal en su uso en el país de donde se está usando. Si no hay otro producto, se pueden usar, y si no hay ningún otro mecanismo que se pueda usar para controlar esa plaga,
entonces ahí sí se podría utilizar, pero solo cumpliendo esos dos requisitos, que no existe otro producto que está legalmente autorizado y que no está prohibido por las diferentes, y tienen que demostrar cuál es el plan, por ejemplo, para disminuir el impacto o disminuir el uso de estos plaguicidas potencialmente peligrosos. Me imagino en el caso este de la langosta es un efecto temporal. Entonces, por eso, ¿cuáles son las acciones a corregir para disminuir su uso? Es como es un coso temporal, se ponen medidas de seguridad para personal y ahí se pueden utilizar. Pero esto siempre se tiene que hacer el examen de que no existen otras alternativas que se pueden utilizar que no están prohibidas. A ver si hay. Así que muchas gracias por esa pregunta. Mm. Bueno, entonces volviendo al área de ACB, en el estándar de producción actual de Bonsucro había un solo indicador. ¿Y qué es lo que se pedía en ese indicador actual? Se pedía que se haga, que se demuestre que las áreas de cultivo de caña incluido en el área de certificación no fueron desarrolladas, que no antes eran ACB después del 2008 que fueron convertidas. Lo que encontramos en la práctica, eso era problemático por dos situaciones. Primero de todo, es muy difícil retrospectivamente evaluar si una área era en realidad una AACB. Se puede ver si son algunas de las AACB, pero no todas las AACB. Entonces ese concepto de AACB no es posible usarlo en retrospectización. Segundo, hacer un estudio completo de ACB, como estaba establecido en la norma, es un estudio muy costoso, muy difícil de llevar a cabo, que tiene que llevar a cabo por expertos licenciados, y también es un estudio que lleva mucho tiempo, especialmente de ACB, que tiene sus procesos de consulta pública y pueden llegar a tener, ser muy complejos. Entonces, a vista de eso, se hicieron los siguientes cambios. El primero es solo se tiene que demostrar que el área que ahora se utiliza para la producción de caña antes no era, o sea, no se convirtió de áreas que eran protegidas nacional o internacionalmente. Y cada país o cada tiene sus maneras de identificar cuáles y de proteger diferentes paisajes, etcétera, áreas culturales, etcétera. Y eso es fácil de demostrar con mapas oficiales, etcétera, y después imágenes de diferentes que demuestran cuáles eran el uso anterior de la tierra y que no se convirtió de ninguna de estas áreas que eran nacional o internacionalmente protegidas. Se puede evaluar el tema de compensación en fincas que fueron alteradas para que la empresa pueda tener mejor opción al momento de elegir fincas a certificar. Ejemplo, si se tala una manzana en la finca que se requiere certificar, se realiza reforestación en otra área de la empresa. Sí, eso fue un área que le preguntamos a los expertos de ACB, que eran sus opiniones. Y la respuesta de ellos fue que un área es muy difícil compensar adecuadamente el valor de un área y trasplantarlo al otro. Acá no estamos diciendo, el valor de un árbol en un lugar y el valor del otro árbol en otro lugar no es igual. Hay áreas que tienen, por sus diferentes propiedades, diferentes valores o biodiversicos o por el ecosistema o culturales o etcétera, que son de un valor especial para todos y por eso no se pueden transportar de un lado al otro. Entonces, no estaban de acuerdo con el tema de la aforestación, por ejemplo. Así que por ese momento no se puede hacer, pero sí lo que, em, no sé, por ejemplo, en el caso, ahora lo único que tiene que ver en el pasado es que no eran áreas nacionalmente o internacionalmente protegidas legalmente. No sé si eso contesta la pregunta, pero...
para ustedes. Bueno, entonces, eso cómo hay que aplicarlas para demostrar la conformidad con las áreas que fueron convertidas en el pasado. En el presente y en el futuro, ahí sí se aplica el concepto de ACB. Y acá estamos desarrollando con el HEB Network o la organización que maneja toda la definición de ACB, es una evaluación de riesgo de alto de conservación. Esto es un proceso que es un escaneo rápido que pueden hacer los productores mismos para determinar cuál es el riesgo actual o futuro a las áreas ACB. Y si se determina que si es un bajo riesgo, no hay que hacer mayores medidas. Si se establece que no, es un riesgo medio, que no se tienen que hacer, que se recomiendan algunas prácticas para implementar, o etcétera, o unos estudios más avanzados, pero más específicos y más chiquitos. Y si se considera como alto riesgo, entonces ahí sí se tendría que hacer todo el estudio de ACB como estaba estipulado en la norma actual. Eso en su base es cómo está planteado el área de cómo proteger los ecosistemas y las biodiversidades. También está basado también entonces en los dos puntos, para que, que los productores no tengan que apoyarse en consultores externos para hacerlos, limitar el uso de el estudio completo a ACB solo cuando sea necesario, y darle mayor instrumentos a los productores a que puedan tener mayor control y vista sobre la biodiversidad de los ecosistemas en sus propias áreas de conservación. Entonces, bueno, entonces las preguntas ahora la parte que hablamos con la gente de ACB es qué es la evaluación de riesgo ACB y quién la realizaría, y cómo, básicamente, cuál es el plan de gestión de diversidad que cubre todo el área de suministro, cómo se vincula con todos los indicadores que estuvimos ahora de ACB, porque en realidad estamos hablando de cosas muy parecidas. Y si esos estudios, como estaba hablando, se tienen que hacer un proveedor externo o consultores. Entonces, el plan de gestión de biodiversidad, o plan de manejo de biodiversidad, usa las mismas bases que se usa para determinar si un área es ACB o cómo mantener y mejorar la ACB. Primero todo, mapeo el inventario de biodiversidad, evaluar las amenazas sobre los impactos de la biodiversidad, identificar medidas y mitigación de restauración. Esto es muy parecido a lo que se tiene que hacer en el 4.1.1. Y en el 4.1.2 mantener y mejorar la biodiversidad y los servicios ecosistemáticos en las zonas de campo y sus aledaños. Y entonces también entonces el 4.1, 4.2, que eso es parte del plan de gestión ambiental, también sean aplicables a las áreas de ACB, que te ayudan también a identificarlas y a saber cuáles son los mayores riesgos. Con esa información, y la guía Bonsucro proporciona información para que los ingenieros puedan desarrollar sus propios planes de gestión ambientales. Y después solo van a tener la intención es que que se puedan hacer internamente todos estos estudios de gestión ambiental con solo aportes externos en forma de consulta o partes específicas. Y hacer el estudio de ACB, como estaba mencionando antes, por parte el más largo, con consultores expertos avalados, solo en condiciones de alto riesgo. Bueno, entonces, ¿qué son estos enfoques basados en el riesgo? Esto es una metodología que está desarrollando el HEB Network, que ya está implementando con bastantes otras normas, y el objetivo, como he mencionado, será que solo hay que hacer los ACB cuando se necesita, y dar información en qué hay que hacer en todos esos casos que son bajo medianos riesgos. Se están desarrollando dos tipos de
formularios de evaluación de riesgo. Una para mantener la biodiversidad y los ecosistemas actuales, como cuáles son, ahí llevamos de nuevo a los impactos y a las amenazas, a las, cuáles son las medidas que hay que tomar ahí. Y el segundo es cuáles son para planificar a futuro la expansión, hay que mapear el inventario de biodiversidad. Entonces ahí ven como lo que es el mapeo y las amenazas contribuyen para poder llenar el formulario de la evaluación de riesgo. Esa evaluación de riesgo que se está desarrollando te va a dar un resultado. El resultado, si el riesgo es bajo, no hay que hacer acciones. Y si el riesgo es mediano, te va a dar instrucciones a cuáles son las medidas de mitigación adicionales o algún estudio más específico que se tiene que hacer para implementar. Y solo si es alto riesgo, ahí sí se tiene que hacer el estudio completo de ACV o se va a determinar que no se puede expandir a esa área, como ya que no se puede restaurar o que estarían dañando las áreas de ACV. Así que bueno, con eso espero que haya podido comunicarle la versión del grupo de trabajo. No eran mis presentaciones, así que hice lo mejor posible para poder tratar de comunicarle el material. Si tienen algunas preguntas, por favor, o si quieren levantar la mano y les puedo abrir el micrófono. En el caso de aguas, no me queda claro los cambios con respecto al uso de agua en los ingenios, los procesadores con torre, mostrar todas las fuentes. Sí, acá solo hay que identificar de cuáles son los caudales donde se absorbe el agua. Entonces, saber que, por ejemplo, se tomamos de este río y cuáles son los diferentes. Y también eso es lo único que hay que hacer. Sí. Saber de dónde se capta el agua que se usa para el ingenio. Sonda. Acá una pregunta de Cristian Rodríguez, ¿cuándo estaría lista esa guía? Esperamos que la guía esté disponible en octubre o noviembre, disponible para las auditorías piloto y si saldrán para el segundo borrador, que acompañará el segundo borrador de la norma. Y ahí tendrán la chance de también poder hacer comentarios sobre la misma nuevamente. Minor. Un gusto por saludarnos, si se puede desmutearse y presentarse. Hola, Maynor Chévez de Ingenio Magdalena, Guatemala. Una consulta, es más consulta. Sí. Nosotros hace 3, 4 años realizamos nuestro estudio de altos valores de conservación. La metodología que ellos aplicaron era la del HCB, ¿verdad? Pero no sé si debemos de realizar alguna actualización cuando salga este tema o no, o simplemente seguimos teniendo nuestro estudio de hace 4 años. Y tal vez, y algo adicional, nosotros solo lo tenemos para el área certificada, no aplica para todo el área del ingenio. ¿Y cuánto es el área certificada del total, más o menos? Ahora son más o menos 6.000 hectáreas, más o menos. ¿En porcentaje? En porcentaje, como un 8%. Un 8%. Por ahí, más o menos. Ok. 8-10%. En teoría, no sé cuánta validez tienen los estudios de HCB, pero en teoría no se tendría que hacer. Lo que sí se tendría que hacer es esa evaluación de riesgos. Se puede hacer uno mismo el cuestionario y esa evaluación de riesgo te informaría si se tienen que hacer, si necesita hacerse un estudio HCB más grande, ¿no? Sí, porque nuestro principal limitante era el costo. Porque ese estudio costó hace 4 años como, o sea, tampoco son millones, pero costó como $14,000. Sí. No, tenemos sentido. Y también es no solo el costo de eso, pero también el tiempo y el trabajo que se llevó, ¿no? Entonces, la intención es poder hacer todo lo posible para poder limitar a hacer esos estudios solo cuando sea absolutamente necesario, no cuando haya una necesidad, hay un riesgo alto a estas áreas. Entonces, ahí solo se tendría que hacer.
pero para en esos casos, para poder no tener que tener tanto la vista de expertos, se tiene que hacer un mapeo interno, ¿no? Todo esto del área de certificación, si estamos viendo el área fuera de certificación, si voy para atrás, estamos hablando acá, por ejemplo, de esos ecosistemas. La mayoría por ejemplo, acá ustedes dicen que lo tienen solo para el área de certificación. Las plagas y enfermedades actuales y posibles son muy parecidas entre el área de certificación y las de no área de certificación, ¿o no? La mayoría de las plagas son las mismas, las enfermedades también. Entonces es el mismo concepto. Si podemos mapear la biodiversidad, especialmente de una manera paulatina, de diferentes maneras, yendo a las áreas aledañas a la certificación y ir incrementando, se tiene que estar teniendo una vista más grande sobre la biodiversidad en ecosistemas, pero eso puede ser un estudio más interno que externo. ¿Se entiende? ¿O confundí a todos? No, yo creo que sí, sí. Al menos a mí sí me aclaras un poco, Nahuel, y te agradezco mucho. Muchas gracias, Reina. Ramiro, si se puede presentar y abrir el micrófono. Está muteado. Ramiro de Sosa, del Grupo Azucarero México. Nosotros tenemos un ingenio que es el Dorado en Sinaloa, que queremos certificar, pero es un ingenio que tiene alta incidencia de roedores. Todos los rodenticidas están prohibidos por Bonsucro, pero según entendí ahora en la plática, hay la posibilidad de presentar un plan de manejo donde se demuestre que hay un cambio pues en el manejo del químico complementado con prácticas más amigables, ¿cierto? Entonces, Bonsucro está abriendo esa posibilidad porque hasta hace poco era imposible que nos aceptaran algún rodenticida, así fuera aplicado localizado como cebo. Era totalmente vetado el producto. Sí, y es un problema en rodenticidas, no solo en México, pero en toda la región. No hay rodenticidas que existen que sean aceptados por estos diferentes organismos de Mundial de Salud, sean aprobados. Lo que sí es que ya lo pueden estar haciendo. Esta es nueva. Si ven el indicador 4.16 actual, dice que si no hay alternativas de productos legales, entonces sí se puede hacer un producto. Ahora, empecemos de nuevo. Este producto, esta redenticidad, está prohibido por los mecanismos, por los diferentes mecanismos internacionales, pero es legal el uso en caña en México o no? Sí, está autorizado por COFEPRIS para México. Exacto. Pero está prohibido por los convenios. Por los convenios, exacto, la palabra que me está buscando. Entonces, sí, si no hay otro producto que esté, si no existe otro producto que se pueda utilizar, o sea, que no esté prohibido por los convenios, entonces sí, actualmente también lo puedo utilizar. O sea, eso es requisito de que sí, ya se puede estar utilizando. Si ve la guía, el indicador 4.1.6, ahora después Benjamín, que está presente, ahí te abrí el micrófono, Benjamín. Si me puedes hacer una nota, hacerme acordar de enviarle eso de 4.1.6 a Ramiro y te digo cuál es el proceso que pueden utilizar. ¿Dale? Bueno, muchas gracias. No, de nada. También tenemos unas preguntas, ve que Gerardo tiene la mano levantada, pero también tenemos unas preguntas escritas. Atiendo esas primero, después voy con vos, Gerardo. Sandra, en el ACB, si nos certificamos a inicio del 2021, ¿se puede aplicar este nuevo cambio? En principio, solo la nueva versión revisada de la norma se va a implementar a partir de después de abril 2021 y después va a tener su propio periodo de implementación. Así que no creo que la nueva versión no estará disponible en el momento de certificarse. Pero lo que sí podemos hacer, Sandra, es si me puedes describir si esa es la única barrera que hay para certificarse,
podemos hablar cuáles son algunas de las alternativas de que se pueden utilizar, si le parece bien. El plan de gestión anterior solo debía completar el manejo de 10 aspectos. Con este cambio, 3 indicadores a todos se vuelven indicadores críticos de cumplimiento. Exactamente, sí. Como era antes, era un indicador crítico, ahora son 13. Sí, y eso es una de las cosas que todavía están para discusión. ¿Es demasiado? ¿Qué es lo que se puede sacar? ¿Qué es lo que estamos pidiendo de más? La norma no está fijada, estamos buscando ahora sus comentarios para ver cómo se puede, mejorar la norma para que le agregue valor a ustedes. 4.4. Agroquímicos aplicados por hectárea por año. Se tiene que medir la cantidad de total de agroquímicos utilizados y tiene que ser el ingrediente activo menor a 5 kilogramos por hectárea por año. Ahora sí, había una pregunta que ahora bajó la mano. Era de Gerardo. No sé si la quiere volver a levantar. No. Bueno. Así que bueno, entonces creo que estamos respondiendo todas las preguntas y justo a tiempo, así que perfecto. Bueno, entonces ya estaremos terminando. Muchísimas gracias. Acá hay una última pregunta. Sobre los agroquímicos prohibidos, ¿siguen siendo los mismos convenios internacionales y de la OMS? Se revisó la lista, se agregaron algunos convenios adicionales que están para estar alineados con las otras estándares agrícolas en diferentes que operan, por ejemplo, los Rainforest Alliance, etcétera, etcétera, para estar todos más alineados. Se hizo una evaluación grande, pero más global, sobre cuál sería, se usará la lista RAS. No sé, no conozco la lista RAS. Nicolás, no sé si me puedes ayudar en eso. Un poco. Disculpa. No, yo tampoco. O de agricultura sostenible. La lista de los, si se quiere fijar, Eric, la lista de los prohibidos se encuentra en el borrado, en la norma, bajo el indicador 4. Nahuel. Sí. Solo para tratar de ayudar un poco, creo que Eric se refiere a Rainforest Alliance y supongo que es la misma lista que está en el sitio web del International Pest Management, que puedo colocarla en el chat para que todos tengan acceso a ella. Ahí está la lista de Rainforest Alliance y como la lista de Bonsucro. Sí. Nosotros formamos parte del IPM Coalition y estos son las recomendaciones de todos estos diferentes estándares, como el Rainforest Alliance, que estamos alineados en los requisitos. No sé específicamente, no quiero confirmar que es específicamente la misma lista que usa el Rainforest Alliance, pero estamos tratando de alinearlo lo más posible. No va a ser puedo confirmar, no va a Sí. ser exactamente la misma lista. Lo que hicimos o que el grupo de trabajo hizo para este borrador, agregó unos listas internacionales de producto químico, los de la lista categoría 1A y 1B del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, GHS. Son lo que fueron agregados a la lista. Entonces, John, efectivamente este cambio de 3 indicadores críticos me parece un cambio muy drástico, considerando que debe ser revisado para flexibilizar algunos, dando el contexto actual. Sí, muchísimas gracias, tomo ese comentario. Sí, si tiene mayor, cuál le parece más o qué, toda sugerencia más específica siempre es bienvenida para poder tomarla eso en consideración. A ver, estamos llegando ya al último.
Bueno, entonces perfecto. No veo que haya nadie más con la mano levantada. Creo que contestamos todas las preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Solo para ir cerrando ahora, ya la consulta pública se está terminando el 31 de julio. Así que por favor envíen sus comentarios antes de esa fecha, así los podemos tomar en consideración. Todos los documentos de apoyo se pueden encontrar en la página web y escribiéndome a mí también o a Info, les podemos enviar todos los materiales. Hay un documento donde pueden llenar sus comentarios, pueden utilizar ese formulario o los pueden hacer vía email. Estuvimos haciendo una serie de webinarios, si los quieren volver a revisar, también se encuentran en la página web. Así que con eso, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta serie de webinarios y que hayan sido útiles. Y si me voy a quedar ahora hasta que, sí, por si alguien tiene alguna otra pregunta. Pero si no, muchísimas gracias y hasta luego.